Buenos días, profesor y compañeros. En este día a mi grupo le toca exponer la biografía del filósofo francés Augusto Comte. Mi grupo está conformado por Sender Osmar Pipa Villanueva, Alison Cassandra Tuesta Pinedo, Josué Alexander Montes Suta, Josué David Adama Linares y el que les habla, Matías Omar García Bizalot. Bueno, primero comencemos hablando de su biografía. Augusto Comte nació en la ciudad de Montpellier, en Francia, el 19 de enero de 1798. Fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Con la publicación de su curso de filosofía positiva, Augusto Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, el positivismo. Tal corriente dominaría buena parte del siglo XIX en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica antagonista, el idealismo. También cabe destacar que rompiendo con la tradición de su tradición católica y monárquica de su familia, Augusto Comte se orientó durante la época de la Restauración hacia el agnosticismo y las ideas revolucionarias. Después de una primera juventud cerrada y rebelde, ingresó en 1814 en la Escuela Politécnica de París, donde en contacto con las ciencias exactas y la ingeniería se sintió atraído fuertemente, junto con muchos compañeros de la escuela, hacia aquella especie de revolución de los técnicos que iba predicando el conde de Saint-Simon. Hoy vengo a presentar al padre de la filosofía positivista. La filosofía positivista da a resaltar que la ciencia es la única opción y la única afirmación que puede guiar a la humanidad, ya que la filosofía positivista da a entender que el método científico es la única forma de responder a las preguntas que nos estábamos haciendo durante tiempo, ya que el método científico necesita hechos para poder responder las preguntas que nos hicimos en su debido tiempo. Actualmente la ciencia es mucho, pero mucho más abarcada que la filosofía. Por eso Augusto Comte trataba de entender que no todo está a base de la creencia religiosa, la creencia de los dioses, porque la ciencia nos da un entendimiento de que dichos dioses no existen o no existieron, ya que fueron una forma de tratar de dar a entender cómo es que se creó el universo, las tierras y aquellos desastres naturales que invadían en ese tiempo, que viene a ser los terremotos, los huracanes, las erupciones volcánicas, entre muchos otros desastres naturales. Por eso Augusto Comte trataba de diferir, no trataba de diferir, trataba de explicar que la ciencia es la única verdad que puede responder nuestras preguntas. Muchas gracias a todos. La corriente filosófica positivista es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento tiene que ser adquirido mediante la experimentación, basándose en un método científico. Tiene como inicios en el continente europeo a finales del siglo XVIII, iniciando en el siglo XIX. Epistemológicamente, hablamos que el positivismo significa sin valor, sin prejuicio, es decir, rechaza todo conocimiento a priori o todo conocimiento antes de la experimentación. Tiene como padre y fundador principal a Augusto Comte. Su filosofía es las tres leyes del Estado: estado teológico, estado metafísico y estado positivo. El estado teológico: el hombre busca los principios y las causas de las cosas, basándose en tres etapas: etapa fetichista, etapa politeísta y etapa monoteísta. El estado metafísico busca dar explicación a las cosas, no recurriendo a los agentes sobrenaturales, sino a agentes abstractos o entidades abstractas. El estado positivo es en el que se basa el positivismo.
Es donde se busca las leyes que rigen los fenómenos. La filosofía se basa en una reflexión a la base de la ciencia. Auguste Comte no solo es el fundador del positivismo, sino que implementó el orden de las bases sociales. Las principales características del positivismo, es decir, que el positivismo tiene que buscar y su finalidad es tener conceptos o bases objetivas, utilizando el método científico. El positivismo es una confusión del empirismo, que también es una corriente filosófica que se basa en adquirir el conocimiento pleno mediante la experimentación. Gracias. Bueno, prosiguiendo con la exposición de la biografía del filósofo y sociólogo francés Auguste Comte, que por cierto fue una de las personalidades filosóficas más célebres del siglo XIX, quien además fue el fundador del positivismo, que, abriendo un punto aparte, el positivismo es aquella corriente filosófica para la que el conocimiento legítimo aceptable es aquel obtenido mediante la experimentación del hecho. Es decir, que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la interpretación de los hallazgos positivos. ¿A qué me refiero con positivos? A reales, perceptibles sensorialmente y verificables. Bueno, regresando al tema, mi persona va a exponer sobre sus obras principales de este filósofo francés. Una de sus obras principales fue el curso de la filosofía positiva. Básicamente el contenido del curso, que fue publicado en el periodo de 1830 a 1842, que fue publicado en 6 volúmenes distintos, resume los principios básicos del positivismo, de ahí deriva su nombre, y la teoría de los 3 estados, el positivismo. Otro de sus obras principales fue el discurso sobre el espíritu positivo, que hay varias traducciones al español. Hay otras obras como Système de politique positive, que es Sistema de Política Positiva, Cateche Positiviste y finalmente la obra Curso de Filosofía Positiva. Gracias. Hola profesor, hola compañeros, mi nombre es Alexander Montesuta. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado exponer sobre el filósofo Auguste Comte. Bueno, Auguste Comte es un filósofo francés y es considerado el creador del positivismo y la sociología. En mi opinión, el legado más importante de Auguste Comte fue la idea de una ciencia especial centrada en lo social. Esta tiene como sobrenombre sociología. Su otro legado fue la fundación o la creación del positivismo. Esta filosofía está entretejida en la cultura occidental y tiene como característica ser útil y precisa. Gracias.